resulta igual de grato leer en la pantalla que leer sobre el Es papel. espantoso leer en pantalla. Es espantoso. El libro es mejor en todos los sentidos, pero yo creo que ya deberíamos bajarnos nosotros mismos del pedestal que supone decir que el libro es cultura. O sea, hay libros que son absolutamente espantosos, y cada vez más, y son los que más se venden generalmente. Y 20 minutos de libro no le hacen mejor a un chico que 20 minutos de televisión, según qué sea el libro y según qué sea la televisión. Yo creo que esto es es una punta de lo que decía Nacho recién. O sea, bajarnos del pedestal de una vez por todas, de que el libro de por sí, no importa qué tenga dentro, es algo bueno. Porque cada vez más el libro es una mercancía infecta, además. O sea, hay grandes libros, pero cada vez más no. ¿No? Y entonces esto puede ser peligroso también, sobre todo por la frase hecha de que el libro. El libro no es más lo que era. No es más. Hay menos libros buenos. Bueno, yo creo que las bibliotecas virtuales lo que pueden permitir es la difusión de dicho texto literario. Yo antes me he referido a que ese libro llegue, por ejemplo, a lugares recónditos, a lugares donde el acceso a una biblioteca es prácticamente inexistente. Eso por un lado. Y también, por ejemplo, para personas con minusvalías, pues pueden, y de hecho nosotros tenemos un fondo editorial, no solamente para los niños, que se ha hecho ahora referencia, una literatura infantil, sino también pues, para sordomudos, para personas que no pueden leer y pueden escuchar, por ejemplo, pues recitales, todo un corpus poético de una calidad magnífica, y al mismo tiempo, pues si no pueden leer el Quijote, lo pueden escuchar. Entonces, yo no creo que plantear un texto o bien lectura o bajarlo de la red. Yo creo que evidentemente es mucho más placentero leer el texto de la novela. Y si es una edición Príncipe, mejor que mejor. Claro. Pero, es decir, yo no veo que se debe el libro como tal versus una biblioteca virtual. Evidentemente, yo creo que hay que aprovechar las ventajas del libro y las ventajas de las nuevas tecnologías. Y esa es mi opinión. Es decir, yo no creo que sea contradictorio hablar de las virtudes que puede ofrecer una biblioteca virtual, por todas las razones que te he apuntado, o las otras. Pero justamente una de las grandes virtudes... Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Claro. Una de las grandes virtudes es justamente que en la Cervantes se consiguen cosas que en una librería grande de Barcelona no, porque está llena de cosas bueno, muy extrañas y muy y feas. tampoco Sí que había ciertas diferencias aquí entre lo que es el mundo académico y lo que es el mundo en general respecto a la lectura, ¿no? Y el resto de los seres humanos. Y el resto de los seres humanos. Quizás estemos hablando de un 5 o un 10% si llega dentro de la comprensión de estas capacidades de un lector que pueda acceder a este tipo de Pero un documentos. lector normal también puede accede acceder. a hipervínculos, a enlaces, Claro. a conexiones, a subtextos, a hipertextos. De hecho, nosotros una ahora manera hemos muy fácil, un niño presentado incluso. el portal virtual mío, sí, Claro. pero para primaria, secundaria e instituto. Claro, a eso me refiero. El mundo del libro o el mundo de la literatura también es más amplio. Ahí hay gente que está fuera que necesita conocer las novedades de su tiempo, de lo que está ocurriendo. Desde un punto de vista de archivo, de histórico, yo creo que ustedes como fundación o como entidad pública sí que deben tener esa responsabilidad para el legado de nuestro patrimonio, de nuestra historia, pero también hay que darse cuenta que hay lectores inquietos que también buscan otras cosas, ¿no? El caso que hemos hablado aquí de la blogonovela es también, aunque tenga un título así muy de marketing, no muy comercial, es muy curioso. Muchos de los textos que estaban en la red se están pasando a papel, ¿no? Cuando no fueron, en principio, pensados para papel. ¿No habrá una perversión en cuanto a que todo se le llama libro? Y quizá deberíamos buscar una nueva palabra, quizá que aún no ha sido inventada, que nadie la ha creado aún, para denominar un libro. Bueno, me lleva a otra cuestión. ¿Qué es un libro? Es que el libro solamente es un soporte. Bueno, claro. Pero, si cambiamos el soporte lo podemos llamar libro. He llegado a donde quizá debía haber empezado. Es que llegamos a ese punto. Estamos hablando de soportes como si fueran contenidos cuando no lo son. Claro. Pasa con Internet, Claro. pasa con todo.
con el blog, cuando tú hablas del blog, Sí, que sí, va sí. para otro costado, en la web 2.0, el libro. O sea, son El periodismo, soportes, lo que habíamos hablado, claro. ¿no? Son soportes que integran una serie de cosas que van cambiando porque está cambiando el mundo. Y está muy bien que cambien, pero a mí ya cada vez me resulta más extraño que sigamos poniéndole adjetivos al soporte. Cuando lo que cambia es el contenido y no el soporte. Un libro es un libro y va a ser un libro siempre. Ahora, un día va a tener la tapa de platino y la hoja de papel finita va a ser de plutonio y se va a llamar libro. Libro con algo más, con alguna cosa caudata, el libro tal cosa. Pero nada más. Después, si esto se abre y adentro tengo lo que yo quiero y esto que tengo me entretiene, me informa, me divierte, me transporta, es un libro. Y cuanto más me transporte, aunque sea electrónico, va a seguir siendo un libro. La transportación me parece que es la pata del libro que más va a cambiar. ¿Cuánto nos puede transportar la literatura? Un libro. ¿Cuánto nos va a transportar? Nos va a transportar muchísimo más que antes. Pero nos va a informar, nos va a entretener y nos va a emocionar de la misma manera, sentados en un sofá al atardecer. Desde luego, porque el libro ya no es un concepto solamente, o sea, no es un diálogo entre el lector y el autor. Hay muchas conversaciones dentro de los próximos libros, desde ver una escena, desde oírla, desde poder ver al capitán Alatriste en Madrid imaginándonos con los espadachines, podemos ver su sangre, podemos ver la historia de ese personaje. Si enriquecemos las historias con nuevos soportes, en este caso estoy hablando del audiovisual, ¿qué estamos diciendo? ¿Estamos perjudicando la lectura del libro? A lo mejor lo hacemos más interesantes y los chicos se acercan a este nuevo soporte llamado libro con un interés que les fascina porque pueden interactuar con él a la hora de leerlo y de manejarlo. Y tranquilos los tradicionalistas, que va a haber un botoncito aquí detrás que dice leer en versión tradicional. Y aprietas este botón y va a ser un Y libro. va a haber todo puro texto. O sea, no está muerto aquello que lo inicia, aquello que le da vida, el resorte motivador. Los chicos Eso va están a estar. leyendo más que nunca ahora a Sí, través sí. de la red. Sí, sí. A través de su blog, de sus correos, pueden escribir de una manera, pueden escribir de otra, pero están participando en la conversación, es decir, están poniendo su punto de vista y están demandando lo que ellos quieren recibir, lo que ellos esperan de medios de comunicación que nacen con el siglo Bueno, y que nacen con los el nuevos fenómeno soportes. Harry Potter, que no tiene nada que ver con internet ni con nada. Sí. Yo quisiera saber en qué época del mundo impreso un chico de 11 años leía tochos de 600 páginas. Efectivamente. O sea, nunca se leyó como ahora, jamás. Según recientes estudios, los jóvenes leen más que han leído, sobre todo jóvenes adolescentes, lo que incluye las lecturas en pantallas del teléfono móvil, que no deja de ser lectura y que no deja de ser intención. Es decir, cuando un adolescente le envía a otra adolescente, otro de su capricho, le envía una cosa, pero no se la quiere decir clara, está haciendo un ejercicio de literatura, porque le quiere decir nos vemos y tal, pero bueno, y digamos lo diga, hay un esfuerzo por no decirlo de manera obvia. Exacto. Sí, Y sí. quien lee también tiene ese paladar de la lectura porque está muy desacreditado y esa comunicación exige un hecho creativo y un hecho, ¿verdad?, interpretativo, abrasador. Por tanto, y están leyendo lo que no se ha leído nunca. Lo que no se ha leído Absolutamente, nunca. y escribiendo en un nuevo concepto que es fragmental, ¿no? En este sentido, ¿no? Si los blogs y los periodistas que están en su redacción tienen esa consigna de no hacer párrafos de más de 10, 12 líneas, la lectura se nos enfoca, también el texto a la hora de escribirlo se nos enfoca de una manera diferente. Así lo percibimos y así lo emitimos. Porque el lector también es completamente distinto al lector de hace 50 años. El Exacto. lector de hoy está con un monitor enfrente tratando que no venga el jefe, ¿sí? Y para minimizar lo que está leyendo, sea información o ficción o lo que fuere, pero está preocupadísimo, porque está ocupando horas de trabajo en el entretenimiento. Entonces hay que atraparlo con muchísima más rapidez. Hay métodos.